recursos y dar con los responsables. Esta comisión será la primera de muchas comisiones para que la platita vuelva. Y aquellos que nos robaron se tienen que ir a la cárcel. Esto no es venganza, esto es justicia con el engaño de 20 años bajo la lógica de nacionalizar e industrializar que han generado un fracaso contundente. La Comisión de la Verdad empezará su trabajo auditando todos los procesos relacionados con el área de hidrocarburos. Pero Bolivia merece saber lo que ha ocurrido con sus recursos naturales, con sus reservas internacionales, con sus finanzas públicas y por qué hoy día nos encontramos en esta crisis tan agobiante para los bolivianos. Del 100% que hemos comprado en hidrocarburos, 40% de aquello subvencionado se lo afanaron, se lo robaron, están en cuentas, alguien los tiene. ¿Y cómo va a ser el trabajo que van a desarrollar diferentes instancias del Estado? Estamos en este momento con Julio Linares, viceministro de Coordinación Gubernamental, a quien los saludo en este momento, y también Diego Brañez, diputado de Súmate, miembro de la Comisión de la Verdad, que nos acompaña acá en nuestros estudios. Inicio con usted, viceministro, por favor. ¿En cuánto tiempo ya se conocería el primer informe de esta denominada Comisión de la Verdad? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Un saludo a toda la gente que nos ve en Bolivisión. Sí, en realidad lo que se ha iniciado como trabajo el día de hoy, en el que está presente el ministro José Luis Lupo, es el inicio de un trabajo grande que va a comenzar por el tema de los hidrocarburos, lo decía bien el presidente de nuestro estado, y bueno, se ha acompañado por los diputados, por un grupo de ministros y notables que van a comenzar a trabajar en esto que es primero el de averiguar qué se ha hecho con todo el tema de hidrocarburos, la desviación de combustibles que han servido de contrabando, y eso es lo que vamos a trabajar en los siguientes meses. Por otro lado, nosotros también con el Ministerio de la Presidencia nos hemos encargado, y hoy día el ministro José Luis Lupo ha hecho conocer a nuestro país este desfalco que hubo a través de las empresas públicas, más de 2.200 millones de dólares que han sido dirigidos a implantar o implementar empresas públicas que lastimosamente han salido de nuestras reservas internacionales y que ahora son inviables, ya están quebradas muchas, otras con quiebra técnica, y ese es otro de los lados de la corrupción que vamos a comenzar a trabajar desde el Ministerio de la Presidencia. Viceministro, buenas noches. Luciana les saluda. Y quiero que me hable de estas empresas denominadas zombies. Así lo hemos escuchado en este informe preliminar que se ha presentado, entendiendo que entre el 2006 y el 2024 se han creado 67 empresas durante el gobierno del Movimiento al Socialismo y que muchas, por no decir casi todas, han generado pérdidas para el país. Sí, es importante que la gente conozca. El año 2006 eran apenas 8 empresas públicas las que tenía el Estado. Ahora son 67 que están divididas en 45 empresas, es decir, se ha quintuplicado el tema, y 22 subsidiarias que vienen de estas empresas, que las más grandes, ENDE, YPFB, Comibol, que han creado subsidiarias por todo lado para todo tipo de objetivo. Son 67 unidades llamadas empresas públicas las que se han quintuplicado en este tiempo. Estamos hablando además, para que la gente lo entienda, de las reservas internacionales. Acuérdese, Luciana, cómo la gente del MAS se ufanaba en los gobernantes de aquella época, Evo Morales, Luis Arce, de que el año 2014, el año de mayor monto de las reservas internacionales, del valor de las reservas internacionales, estamos hablando de más de 15.000 millones de dólares que se tenía en arcas del Banco Central de Bolivia como reservas internacionales. Estamos hablando del año 2014, cuando decían que vivíamos la mayor bonanza, que al final fue ilusoria, pero así la vivíamos. De esos 15.000 millones, Luciana, más de 7.700 millones de dólares, es decir, más de la mitad de lo que ellos decían que era lo máximo que se tuvo en la historia como reservas, se ha utilizado en créditos a empresas públicas
que ya existían y muchas otras para empresas públicas que se estaban creando con estos recursos. Son más de la mitad que se han echado a perder de nuestras reservas internacionales a la creación de estas empresas que ahora no pueden pagar. Le doy varios ejemplos, o un par, mejor para no hacerlo más largo. La empresa de yacimientos de litio boliviano tiene una deuda con el Banco Central de Bolivia de más de 800 millones de dólares ya hace como 6 años. Nunca ha podido pagar un boliviano. Esos son recursos de los bolivianos, de las reservas, y que nunca han podido pagar por esta forma de hacer empresas inviables, sin ningún estudio de mercado, sin ningún estudio previo de factibilidad. En la empresa San Buenaventura, que todos conocemos el caso, una empresa muerta desde el inicio, se han prestado 1.800 millones de bolivianos, más o menos 250 millones de dólares. Ahí se le ha dado un periodo de pago de 5 años, un periodo de gracia, es decir, no pagaban durante 5 años. Esos son los beneficios que se les daba a estas empresas públicas, que por supuesto causan competencia desleal con la empresa privada. Pero como nunca pudieron pagar, Luciana, esto se llevó hasta 13 años. Son 13 años de deuda de estos 250 millones de dólares que hasta ahora no pueden devolver un boliviano. ¿Por qué? Porque son empresas que no podían de ninguna manera llegar a los montos en el que del flujo de caja para poder pagar estos créditos. Y esto se ha convertido, yo quiero creer, primero, de un error de creer en el capitalismo de Estado, creer que nos iba a sacar o iba a desarrollar nuestro país estas empresas públicas. Creo que así ha comenzado, pero lastimosamente lo que ha visto el gobierno del MAS, de Evo Morales, de Luis Arce, es el fijarse y comenzar a utilizar estas empresas como un instrumento de corrupción. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos revisado, hay muchos decretos realizados entre 4 paredes que nos muestran que, por ejemplo, hay un montón de maquinarias, de equipos que servían para que estas empresas ya quebradas y algunas que ya están en medio funcionamiento, muy lejos de su capacidad, que decía el decreto, solo esta empresa puede venderle al Estado boliviano esta maquinaria, estos equipos, compras millonarias con este decreto que hacía que se hagan compras directas, que nos llama mucho la atención y que vamos a averiguar a través del Ministerio de la Presidencia con su oficina de la empresa pública que ha comenzado a hacer este primer informe. Viceministro, al margen de la investigación que se está realizando, estas auditorías, ¿qué va a pasar con estas empresas? Por ejemplo, en MAPA, inviable, BOA también. ¿Qué va a suceder? Se va a hacer una evaluación integral de la situación de las empresas. Hay empresas que por su cariz, por la forma en la que tiene que ser llevada, como el teleférico, como BOA, por ejemplo, que tiene que ser evaluada para ver cómo vamos a continuar, porque tienen ya reservas, porque tiene el teleférico, por ejemplo, tiene un servicio social de transporte de pasajeros, pero sabemos que estas empresas no son financieramente viables. El teleférico nunca ha podido tener un año de utilidad por sus altos costos de depreciación y tendremos que ver qué se puede hacer para mantenerlas. Y seguramente muchas tendremos que ver qué poder hacer para cerrarlas. Es más, hemos visto de estas empresas que le llamó el ministro zombies. Son 5 empresas, 5 que tienen ya quiebra técnica. Es decir, que ni vendiendo todos los activos que tienen pueden pagar las deudas que tienen al Banco Central de Bolivia, a los beneficios sociales de sus empleados, a los proveedores que les dan los insumos. Ni vendiendo todo podrían pagar la deuda que tienen. Entonces es un tema muy complicado que lo tendremos que analizar y veremos, porque se dio el dato. Para poder cerrar estas empresas tendrían que vender todo lo que tienen, y a pesar de eso necesitarían 100 millones de dólares todas estas empresas para poder cumplir con todos. Sí, viceministro, entonces la solución iría más o menos por qué lado, la privatización, entendiendo que, como usted nos explica, incluso hay empresas que tienen facturas pendientes, que tienen deudas pendientes, pagos todavía que realizar a proveedores, y quien asuma la responsabilidad también tendría que asumir la deuda. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cerrarlas, privatizarlas? ¿Qué se hará? Ese es un trabajo que realizará rápidamente la oficina técnica de la empresa pública. Va a evaluar caso por caso y dará una sugerencia caso por caso. Si alguna se la tiene que fortalecer, se lo hará. La mayoría seguramente tendremos que ver qué realizar, cómo hacer que esta empresa pueda pagar todos los compromisos
financieros que tienen. ¿Pero la Veremos privatización sería un camino ideal? Tendremos que sugerir caso por caso, Luciana, caso por caso, y será luego de la sugerencia por empresa el presidente y sus ministros los que tomarán las medidas caso por caso. Y además tenemos que ver también qué otras medidas se tomará por parte legal. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver quiénes eran los proyectistas de estos engendros que se han creado. ¿Quiénes son las personas que han autorizado que se vayan ampliando los periodos de gracia para que las empresas nunca paguen? Hay una complicidad del Ministerio de Economía con el Banco Central de Bolivia. ¿Quiénes, Luciana, han autorizado que a pesar de que estas empresas no tenían utilidades, estaban a pérdida, estaban muy complicadas financieramente, veían que tenían algo de dinero y con un decreto les quitaban millones de bolivianos para pagar el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, la renta dignidad, y los gerentes que permitían que esto pase, haciendo más que haya más merma en las finanzas de su empresa? Tendremos que ver caso por caso quiénes han sido los que han hecho que ahora estas empresas estén cayéndose, le deban tanto dinero al pueblo boliviano a través de las reservas internacionales, y veremos qué medidas se van a tomar. Todas las que sean posibles lo vamos a hacer, y es el mandato del presidente recuperar hasta el último centavo de esto, y así se lo va a hacer. Vamos a trabajar hasta lo imposible por eso. Bien, viceministro, gracias por haber conversado con nosotros. Viceministro de Coordinación Gubernamental, Julio Linares. Vamos a guardar justamente qué es lo que determina el gobierno en torno a estas empresas, o si es que también pasan a manos de los trabajadores como lo estipula la norma. Ha sido un placer. Gracias, viceministro. No, a usted, Luciana, a Bolivisión y a toda la gente que nos está viendo. Un saludo. Gracias, un placer. Cifras preocupantes, que se haya recuperado